Buenas hermanos, hoy vamos a dar una pequeña meditación acerca de Filipenses capítulo 1 versículo 27 al 30. Entonces, se podría hablar mucho acerca de este pasaje y les animo a que cada uno de ustedes, si tiene la oportunidad y seguramente tiene, pueda estudiar acerca de este gran pasaje y también estudiar todo este capítulo si es posible, porque sería de gran bendición para su vida espiritual. Entonces comienzo a leer en el versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe el Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Padre Celestial, que esta meditación sea de bendición para nuestras almas. Y gracias por la oportunidad de dar esta pequeña meditación y que sea de bendición a todo aquel que escuche y para mi alma también, para nuestras almas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este pasaje comienza diciendo: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Mi pregunta es: ¿qué te hace digno del Evangelio de Cristo? La respuesta es totalmente diferente a historias que escuchamos en el mundo. Por ejemplo, podemos recordar una historia, puede ser Arturo, que había una piedra y en esa piedra estaba una espada legendaria, la Excalibur, y entonces solamente alguien digno podría sacar esa piedra, esa espada. Y bueno, sabemos que Arturo era digno y sacó esa espada. O podemos ver otra historia. A ver qué historia podría ser. Vamos a hacer historias más recientes. Bueno, en la mitología nórdica estaba Thor. Sin embargo, ahora Marvel, tiene también, se apropió de esa mitología y ahora tiene el gran superhéroe Thor. Entonces él tiene el Mjolnir, el martillo, y el martillo solo puede alzarlo alguien digno. ¿Quién hace digno al que levanta el martillo? La misma persona tiene que ser digna, porque si no es digna no puede levantar ese martillo. Después podemos ver otro superhéroe de Marvel. Hace poco, bueno, en realidad hace mucho miré la tercera película de Iron Man. Y ahí se hace la pregunta de ¿quién es Iron Man? ¿Él es la armadura o la persona que está dentro de la armadura? Por supuesto, Iron Man era la persona que estaba dentro de la armadura, ya que él hacía muchas armaduras y al final las destruye todas. Entonces da el mensaje que lo importante es la persona que está dentro, o sea, Tony Stark. Entonces, para obtener algo normalmente para el mundo, una persona tiene que ser digna. Sin embargo, nosotros no nos hacemos dignos a nosotros mismos. La palabra de Dios nos muestra que lo único que nos hace digno es la cruz de Cristo, el Evangelio mismo. Entonces, ¿qué nos hace digno de portar el Evangelio? La misma gracia del Evangelio nos hace dignos de portar el Evangelio. Ahora nosotros, gracias a oír el Evangelio, creerlo, gracias a la gran misericordia de Dios, nosotros somos
dignos por la sangre de Cristo de anunciar el Evangelio a otras personas. Entonces, la misma sangre de Cristo, el mismo Evangelio nos hace digno. Por eso, más adelante, en este versículo como leímos, dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Esto es un regalo, un don a causa de Cristo, sino también que padezcáis por Él. Es una gracia, es algo que nos es concedido, un regalo que se nos da a nosotros. Y ya se nos dio si realmente creímos y hemos aceptado la gracia de Dios, la salvación. Si hemos aceptado el Evangelio, nosotros ya tenemos esta gracia, ya tenemos a Cristo, ya tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Y eso es una tremenda gracia. Y dice: sino también que padezcáis por Él. Cualquier persona que padece por Cristo, que manifiesta a Cristo en su vida, está manifestando el Espíritu Santo que mora en él. Cualquier persona que padece por Cristo, esa persona está recibiendo la misma gracia de Dios. Por eso, hermanos, ¿qué nos hace digno? La misma gracia de Dios nos hace digno. Ahora el Evangelio de Cristo es nuestra identidad. Nosotros estamos en Cristo y somos ciudadanos celestiales. Y nuestro documento, nuestro privilegio es estar en Cristo, poseer el Evangelio. Por lo tanto, compórtate como es digno del Evangelio. Compórtate conforme a quién eres en Cristo, conforme a tu identidad, porque tú ya moriste al pecado y ahora tienes una nueva vida, tienes una nueva identidad, eres una nueva criatura. Compórtate conforme a tu llamado, como es digno de tu llamado, conforme a las misericordias de Dios, conforme a la gran gracia que posees. Tú eres rico. Posees un martillo más poderoso que el de Thor. Posees el Evangelio. Posees una espada más poderosa que Arturo. Posees el Evangelio. Posees una armadura inquebrantable. La misma armadura de Dios, comprada por la sangre de Cristo. Tú eres más bendito de lo que te imaginas. Por tanto, vive de acuerdo a las bendiciones que ya tienes en Cristo. Vence, lucha, manifestando el Evangelio de Cristo a todas las personas, porque eso es un privilegio. Como Pablo decía en Efesios capítulo 3, 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia los principales y potestades en lugares celestiales. Hermano, tú no eres Pablo, no eres el apóstol Pablo, pero a ti también te dieron un gran don, un gran privilegio. Te ha sido concedido el Evangelio de Cristo para predicar las inescrutables riquezas de Cristo al mundo y para vivir el Evangelio. Por lo tanto, compórtate como es digno del Evangelio, conforme a este gran don, esta gran riqueza inescrutable. Y ahora las potestades miran la gran sabiduría de Dios en la diversidad de la misma iglesia. Ahora tú estás reflejando la gloria de Dios. Estás en un combate para defender la fe que creemos. Y por lo tanto, alza esa armadura perfecta de Dios. Alza tu identidad, alza eso y vive de acuerdo a este gran privilegio que tienes. Solamente compórtate como es digno del Evangelio de Cristo. Amén. Padre Celestial, que podamos entender esta gran verdad y podamos vivir de acuerdo a las grandes bendiciones que se nos han concedido, que ya se nos ha concedido por gracia. Ayúdanos a
entender lo que ya tenemos. Gracias por las grandes bendiciones que aún no entiendo y que van más allá de mi entendimiento. Ayúdame a seguir creciendo por el poder del Espíritu Santo en el conocimiento de toda esta gran bendición, el conocimiento de todo lo que realmente tenemos en Cristo. Ayúdanos a vivir de acuerdo a nuestra identidad en Cristo, de acuerdo al Evangelio que ya poseemos. Ayúdanos a decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.